seguramente que hay personas, la mayoría que está participando en la lectura, que también están haciendo sus reuniones en casa. Queremos que también se unan, ¿no es cierto?, a este desafío de los 40 días con propósito y de poder profundizar en Dios, amén, de poder profundizar en nuestras vidas. Cuando alguien quiere hacer un edificio muy alto, hace un pozo muy grande para los cimientos, amén, ¿sí o no? Entonces anime a su familia, anime a sus amigos, a su esposa, a su esposo, para que profundicen en la palabra, porque si nosotros profundizamos en el propósito de Dios y ponemos realmente bases firmes en nuestras vidas, vamos a poder construir un futuro para nuestros hijos, para nuestra familia, que va a poder ser realmente sostenido con el tiempo, ¿no? No esas cosas superficiales y respuestas superficiales que están en este mundo y así como andan, ¿no? El propósito es tan superficial, es tan temporal, es una cosa que no tiene a veces profundidad. Entonces vemos matrimonios que se rompen, personas que están en las cárceles o situaciones difíciles en la vida porque realmente no han entendido el propósito que Dios tiene con ellos. Amén. Así que lo mejor que podemos hacer es profundizar en nuestra relación con Dios, conociendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, el propósito por lo cual Dios nos ha creado. Y conocer su propósito nos lleva a tener vidas significativas, vidas con sentido, y no desperdiciar nuestro tiempo y nuestra vida en cosas que no nos van a llenar. Amén. Así que animarse, haga su grupo. Si usted tiene invitados que están haciendo los 40 días con propósito, llame a esos invitados, pregunte cómo está la lectura, pregunte si quiere aceptar a Jesús en su corazón, porque realmente conocer el propósito nos lleva a querer recibir a Cristo en nuestras vidas, poder aceptarlo. Así que no nos quedemos con simplemente que una lectura, un audio, sino que podamos usarlo para compartir el Evangelio. Amén. Aquí tuvo grupo también, ¿no es cierto?, virtual, hay videollamada con Franche, con Navi, y realmente me contaba el testimonio ahí cómo Dios se movió en su grupo, ¿no? Así que no nos quedemos, involucrémonos, busquemos a nuestros invitados, llamemos a nuestros invitados para que nadie se quede allí solo, ¿no es cierto? Amén. Bueno, hoy con respecto a eso quería compartir una palabra o una reflexión y que podamos profundizar, ¿no es cierto?, en este tiempo, en los 40 días con propósito. Vamos a pensar, digamos, de que en dónde nace todo, ¿sí? Como lo leímos esta semana, todo nace ¿en dónde? Todo comienza ¿en quién? En Dios, amén. O sea, el propósito comienza en el centro, que es de todo, Dios. No podemos creer que hay otro sentido de la vida fuera de Dios, ¿sí? Porque Él es el que creó todo, ¿sí? Es Él el que le dio forma a este universo en el cual vivimos, ¿sí? Algunos científicos dicen que el universo tiene un límite. Y sí, bueno, pero Dios no tiene límite, Dios es infinito. Dios está por encima de este universo, supera este universo. ¿Amén? ¿Y dónde nace todo? Dios, porque Dios es el que nos creó o hizo todo con un propósito en nuestras vidas. Así que la noticia es que todo comienza en Dios y desde Dios empezamos a poder ver qué tiene para nosotros. Lo que no podemos entender o lo que no teníamos al alcance de nuestras manos para poder entenderlo es porque necesitábamos que se nos mostrara. ¿Sí? ¿Amén? En la escuela, ¿cuántos de una ya sabían dividir? En 2 cifras. ¿Sí? División en 2 cifras, en 3 cifras. Tuvo que venir alguien y mostrarte y explicarte, ¿sí? Para que vos puedas comprender y que puedas saber. Después decimos, ¿para qué me sirve la división en 3 cifras si después todo el día iba a tener una calculadora en la mano? ¿Sí? Porque hoy en día todos tenemos una calculadora en la mano.
¿sí? Que tenemos el celular, apretamos y calculamos. Pero, bueno, estamos hablando de un conocimiento muchísimo más alto en el cual lo necesitamos para vivir y para existir. Y que solamente si se me revela, si alguien me lo muestra, yo puedo conocerlo. Dios se ha revelado. ¿Amén? Dios se ha revelado. No solamente que nos creó y que hizo todo, sino que Dios se dio a conocer. Dios se reveló para que podamos conocer el propósito de nuestras vidas. Hubiera sido tan distinto que Dios nos creara y nos dejara que descubriéramos como pudiéramos para qué existimos. Pero no, Dios nos creó y se autorreveló, nos mostró y mandó a su Hijo para que pudiéramos conocerlo y de todo eso mostrarnos por qué Él tiene un propósito con nosotros. Amén. Así que qué bueno que es nuestro Dios. Yo quería hoy hablarles acerca de que si todo comienza en Dios, si es realmente lo creemos, ¿sí? Porque decimos, sí, pastor, todo comienza en Dios, ¿sí? Todo el sentido de mi vida comienza en Dios. Ahí está la respuesta a mis preguntas, ahí está la respuesta a mi propósito. Si todo comienza en Dios, ¿cuánto valoramos, cuánto amamos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto practicamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Practicar es estar conscientes continuamente de que Dios está en nuestras vidas, de que su presencia está en nosotros. ¿Cuánto amamos la presencia de Dios? Ese amor por estar con Dios. ¿Cuánto valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas? De no perderla, de que no haya cosas que ofendan y que me separen de la presencia de Dios. Si todo comienza en Dios, deberíamos estar conscientes de la grandeza de su presencia y amarla, valorarla y practicarla, ¿sí? Y bueno, quería darles algunos ejemplos, ¿no? Hay un montón de ejemplos, pero hay unos que son muy ilustrativos y que uno está en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Un ejemplo de la presencia de Dios para el pueblo de Israel era el arca del pacto, ¿sí? No sé si vieron Indiana Jones y el arca del pacto, ¿no? ¿La vieron? ¿Sí? El arca del pacto, ese cofre de oro con unos ángeles, con una tapa que tenía unos ángeles enfrentados, que tenía unas varas de oro allí, de madera y revestida en oro, para poder ser trasladada, que ahí estaba el maná, las tablas del pacto y la vara de Aarón que había reverdecido. Ahí estaba el símbolo de la presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios y que se manifestaba. Esa arca estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, allí donde no entraba nadie, donde estaban las cortinas gruesas como de 10, 12 centímetros. Ahí estaba el arca, ahí no entraba nadie, en un lugar oscuro, un lugar que solamente una vez al año entraba el sacerdote. Esa era la presencia de Dios. Cada vez que el pueblo iba a la guerra, consultaba el arca, o iban ahí, presentaban el sacrificio. Y bueno, en esa época llevaban el arca, así los sacerdotes llevaban el arca a la batalla, porque era la presencia de Dios que iba con ellos. Amén. ¡Qué tremendo! Tenían de lado a Dios. Y bueno, en una de esas batallas que llevaron la presencia de Dios, no porque Dios estaba con ellos, sino que llevaron la presencia de Dios como un amuleto, como amuleto de la suerte. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Una cosa es que yo lleve a Dios porque soy consciente de su presencia, porque amo su presencia, o llevo a Dios porque quiero un amuleto para que me vaya bien. Llevaron el arca a una batalla como un amuleto para que les vaya bien, y el enemigo los dio vuelta, los mató a todos, persiguió, se robaron el arca, se llevaron la presencia de Dios
hacia los filisteos. Los filisteos tenían la presencia de Dios, el arca, y la pusieron al lado de sus ídolos. O sea que la presencia de Dios no puede compararse con nuestros ídolos. La presencia de Dios no puede estar comparada con, no sé, ay, qué bien que me hace sentir la presencia de Dios. Es como, no sé, es como cuando gana Argentina el Mundial, ¿sí? No podemos comparar la presencia de Dios con nada de nuestra vida. Bueno, pero ellos sí, ellos la pusieron al lado de sus ídolos. Y muchas veces nosotros la preferimos, a veces, o la comparamos y la ponemos en la misma estatura o en la misma nivel que cualquiera de nuestros propios ídolos. ¿Qué hizo Dios? Dios no tiene comparación. Él es único y Él es perfecto y santo. Nada se compara. Había una canción que me reministraba, que me re gustaba cantar y recontra cantar, que decía, no hay nadie como tú, Señor, ¿no? Sí, nadie es igual a Él. Sí, nadie se compara a Él. Así que nosotros vamos a la presencia de Dios y lo podemos poner a veces como que tenemos otras cosas que compiten con la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Mandó úlceras y mandó ratas y tumores y murieron personas. Entonces los filisteos dijeron, esta arca hay que sacarla de acá porque vamos a morir todos. Así que pusieron ofrendas y la mandaron al arca lejos. Arriba pusieron en un carro, le ataron unas vacas y las dejaron que se vayan. ¿Sí? Y iba el arca con las vacas. Cuando estaban ahí las personas que estaban cosechando el trigo, vieron que venía el arca, se regocijaron, hicieron fiesta, se alegraron y no sé, festejaron. Vinieron los sacerdotes y dijeron, el arca, la presencia de Dios, ¡qué bueno! Y fueron y llevaron el arca hasta Kiriat Jearim, ahí en el versículo que vamos a leer ahora, ¿no? Primera de Samuel 7:1 dice. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Si usted leyó bien, ¿sí? O yo leí bien, dice que tenían la presencia, pero parecía que Dios los había abandonado. Aquí vemos que ellos por 20 años tuvieron el arca y no pasó nada. Sentían que Dios los había abandonado. Por eso decimos, si creemos que todo comienza en Dios, cuando escuchamos ahí en la vida con propósito que toda la respuesta tiene que venir de Dios, pero si realmente creemos que su presencia es valiosa para nuestras vidas, si realmente lo creemos, debería suceder algo. Amén. Yo siempre dije, Señor, si vos estás aquí, algo tiene que pasar. Si estás en nuestras vidas, si estás en mi familia, si estás en mi hogar, si estás aquí, algo tiene que pasar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si Dios está, algo tiene que pasar. El problema es que a veces tenemos la presencia de Dios, pero no es el centro de nuestras vidas. No es el enfoque de nuestras vidas. Amén. Lo tenemos allí. Dios está. Amén. Sí, es más, algunas personas que deben estar escuchando dicen, sí, yo lo tengo a Dios. Yo lo tengo presente. Todos los días lo tengo presente. Apenas me levanto lo tengo presente. Y parecemos como que es tomar lista nomás la mañana.
¿sí? Está mi hija presente, está Taku presente, está Rusco presente, está Dios presente. Bueno, listo, ahora hagamos lo que quiero. ¿Sí? Hago mi vida a la manera que yo quiero, a la manera que a mí me gusta. Pero esa no es la manera de recibir la presencia de Dios. Porque la manera de recibir la presencia de Dios es para que conocerlo a Él, para descubrirlo y para poder, a medida que lo conozco, yo también pueda conocer para qué existo, por qué estoy en esta tierra y por qué vivo. Podemos leer el material de los 40 días con propósito, pero simplemente para tenerlo presente, para poder decir, ah, sí, mira qué lindo. O podemos leerlo para realmente descubrir quién es Dios y cómo eso cambia mi vida, cómo eso me transforma a mí. Así pasaron 20 años y no pasó nada. ¿Sí? Dice allí que lo pensaban que Dios los había abandonado. Pero vamos ahora a 2 de Samuel, capítulo 6. Después de 20 años. Pasaron 20 años, ¿no? Ahí al Franquito ya va a cumplir, si pasan 20 años, va a tener 34, ¿no? 35, 34, ¿no? ¿Sí? Samu ahí, 28 añitos, 28 o 29. ¿Eh? ¿Sí? Está sumando ahí. No, no quiero que llegue tan viejo. Pastor, no me haga viejo, soy niño todavía. ¿Cuánto? 32, después de 20 años. ¡Qué tremendo! ¿Sí? 20 años pasan volando. ¿Sí? Pasan volando. Yo ni me acuerdo cuando tenía 20 y ahora ya tengo 27. ¿Sí? Porque se rieron todo demasiado, ¿no? No sé cómo pasaron tan rápido los 20 años. ¿Cuántas veces no nos pasó que estamos en este camino de fe y no nos damos cuenta que no ha pasado nada en nuestras vidas? ¿Sí? Posiblemente decimos que creemos, pero en la práctica no lo creemos. Escuchaba el otro día una enseñanza y decía, ¿cuántos creen que Dios está presente, que es omnipresente, ¿no? Que todos creemos, ¿sí? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué miramos cuando nadie nos ve? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué estamos pensando? Todos creemos que Dios es omnisciente, ¿no? Que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿sí? Y decimos, todos lo creemos, pero creemos que Dios no conoce mis pensamientos y que puedo pensar y tener un montón de cosas y nadie se entera. Por eso decimos, ellos tenían la presencia de Dios, estaban allí 20 años, pero no lo habían practicado, no habían sido conscientes, no lo habían involucrado, no lo habían puesto en el centro, no lo habían amado. Como empezamos hoy la predicación, decimos que todo comienza en Dios, que todo comienza en Él para entender el propósito de mi vida, pero tenemos que amar su presencia, tenemos que practicarla, tenemos que cuidarla, valorarla, poner en el centro de nuestras vidas. Pero vamos al otro ejemplo. Ahí, 2 Samuel, capítulo 6, dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Balaá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. ¿Se acuerdan dónde estaba antes? En la casa de este hombre, ¿no? 20 años. Se la sacaron de la casa. Y el hombre ni se dio cuenta que se la sacaron, parece, porque no dijo nada, ni habló, no dijo ni un comentario. ¿Sí? 20 años con el arca y se la llevaron. ¿Dónde estaba?
que estaba que estaba en una colina. Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: lira, arpa, panderas, castañuelas, címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así que fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Fíjense, otro encuentro con la presencia de Dios, ¿sí? Cuando se encuentra la presencia de Dios con las buenas intenciones que tenemos, ¿sí? Y acá es un pasaje bastante para explicarlo y para decir cómo, por qué, si él no tenía solo quería que el arca no se cayera, no es que hizo un sacrilegio, nada, ¿no? Quería el arca, pero hay que ver todo el contexto de lo que estaba pasando, ¿no? Estaban haciendo lo mismo que hicieron los filisteos, habían puesto el arca arriba de una carreta, siendo que Dios dijo que nunca tenía que ser así, que tenían que transportarla las personas para eso tenía también las varas de oro para que pudieran transportar el arca, que tenía que ser los sacerdotes, había un montón de cosas que Dios quería que valoraran, que respetaran la presencia de Dios, ¿sí? A veces nosotros decimos, ay, sí, yo tengo la presencia de Dios, pero no escucho lo que Dios me dice, porque a mí me gusta sentir la presencia de Dios, ¿sí? Sentirla es con que la sienta, ya está todo bien. No importa lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me habla, lo que Dios me enseña, cómo Dios quiere que yo viva. Es conjunto de todo, no es solamente hay que ver una parte nomás, hay que ver todo el conjunto, que es tener la presencia de Dios, es tener su palabra. Tener la presencia de Dios es tener sus mandatos, es creerle a Él. Y ahí estamos. Muchas veces decimos, no, yo con que yo tenga la presencia de Dios es suficiente, pero no hago nada de lo que Dios me pide. Ese es el peligro y eso es lo que muchas personas son con muy buenas intenciones, pero que a Dios no le agrada. No le agrada, porque la presencia de Dios es y viene, ¿se acuerdan que dijimos al principio que Dios nace todo, de Él depende todo, que Él es el comienzo de todo, pero que Dios creó para manifestar su gloria? Cuando Dios viene con su presencia, nunca es para acomodarse a mí. Cuando Dios manda su presencia, no es para acomodarse a Enrique, sino Dios manda su presencia para que Enrique se acomode, para que yo me acomode a lo que Dios dice, a lo que Dios hace. ¿Ven la diferencia? Cuando queremos la presencia de Dios para que se acomode a mi vida, y no la presencia de Dios para que yo me acomode a su vida. Amén. Literalmente sería que la presencia de Dios está para que nosotros entendamos por qué existimos. Para eso es los 40 días, para que nosotros entendamos por qué existimos y seamos transformados. Dios no quiere que nosotros seamos iguales. Estaban haciendo las mismas cosas que el otro, que hicieron los filisteos, que estaba haciendo lo mismo que hizo este otro, Eliezer o Abinadab. Estaban haciendo lo mismo y dijo, no es para que yo me acomode a ustedes. No me vuelvan a llevar para que yo bendiga y yo me acomode a sus planes. Tienen que buscar la presencia para ustedes acomodarse a mí y para que ustedes hagan mis planes. Se enojó Dios. La ligó Usa porque también él era uno de los que estaba ahí, era el hijo. Durante 20 años estuvo en esa situación. ¿Cuántas veces Usa habrá dicho, ay, este mueble que me molesta, vamos a correrlo? ¿Sí? Estuvo ahí, lo tuvo siempre en su casa.
La presencia de Dios es para transformarnos, no para que nosotros la pongamos a nuestro servicio. Conocer a Dios. Qué tremendo. Conocer a Dios. De poder conocer quién es, cómo es, qué dice, para que nuestra vida sea cambiada. Hoy en día sentimos muchas veces que conocemos a Dios para que yo sea beneficiado, para que yo sienta o tenga el logro de sentirme reconfortado. Y tenemos una religión momentánea que va en contra del propósito que Dios tiene con nosotros. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una visión eterna. De que si ahora me enamoro de Dios, de que si ahora lo conozco, quiero vivir para conocerlo eternamente. Que si ahora tengo lo que quiero y puedo seguir a mi manera, ¿para qué quiero un Dios que me quiera cambiar? ¿Sí? Entonces ahí está el desafío. Que Dios quiere que la presencia de Dios nos transforme y no que nos acomodemos o que Dios se acomode a mis planes. Dice que ahí cuando cayeron muertos, entonces David, porque David era sensible a la presencia de Dios, se dio cuenta que él estaba cometiendo un error, que no era el error solo de Usa. Usa, demasiado confianza se tenía, pero David paró la cosa y dijo, no, acá vamos a morir todos si seguimos así. ¿Sí? Acá no va a quedar nadie. Entonces paró y dijo, no, basta, así no es. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a este lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, de Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todos los que tiene a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca, fíjense ahí, ya no eran animales, sino los hombres que llevaban el arca del Señor, dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, ¿sí? Llevaban hombres y ya las vacas, ¿para qué servían? Las vacas o los animales, ¿para qué servían? Para sacrificarlos, ya no eran de transporte, sino ahora eran sacrificios para Dios. ¿Qué más dice? Y David danzó ante el Señor con toda su fuerza, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero, trompetas, iban contentísimos. Cambió la forma de cómo tratar a la presencia de Dios. ¿Cambió o no? ¿Cómo la trataron? Primero, Obed-Edom, una simple familia que le trajeron el problema. Imagínense ustedes, ¿sí? De repente ven y se entera que con solo tocarla se murió. Y bien te dice, che, ¿podemos guardar acá en tu casa el arca? ¿Usted qué le dice? Sabe que no tengo lugar, ¿sí? Está por venir a vivir mi suegra y no hay lugar en la casa. ¿Qué dirían? Si yo me pongo en lugar de Obed-Edom, que viene y dice, mirá, acaba de morir uno, con tocarla nomás, ¿lo podemos dejar acá? Vino David y dejó el arca en la casa de Obed-Edom.
Obed-Edom tuvo otra manera de ver la presencia de Dios en su casa. Dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Vemos la actitud de Obed-Edom más adelante, cuando vemos que él dice ahí que quiere ser bendecido, ¿no? Que quería ofrendar también. Pero vemos acá en este momento que Obed-Edom dice que toda su casa y todos los que estaban con él fue bendecido. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed-Edom? 3 meses. Realmente Obed-Edom dijo, qué tremendo tener la presencia de Dios en mi vida. Qué tremendo, esto tendría que estar en un palacio, en un templo, tendría que estar dentro de lugares de reyes, esto tendría que estar en un lugar perfecto y está conmigo, está en mi familia, vamos a amarlo, vamos a cuidarlo. Nunca un granjero, nunca un simple granjero tuvo tanta bendición de tener la presencia de Dios, el arca del pacto en mi casa. Vamos a cuidarla, vamos a amarlo, vamos a tenerlo en el centro ahí. ¿Sí? Amén. ¿Eso produce Dios con nosotros o no? ¿La gracia de Dios no produce eso en nuestras vidas? A veces creemos que casi como que le hemos ganado a la presencia de Dios, como que casi tendría que ser obligatorio, ¿sí? Che, mirá, este culto no estuvo tanto la presencia de Dios. Como que viste, tiene que ser, loco, rápido, presencia de Dios, vamos, vamos. Le cuento una historia como para que usted sepa a dónde quiero llegar. En una época en Estados Unidos, en el deporte más famoso que es de Estados Unidos es el béisbol. ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar del béisbol, no? Ese que se pega con la pelota con un palo y tienen que correr, ¿sí? En todas las películas de América sale una escena de béisbol, ¿no? Bueno, en una época, los jugadores de primer nivel, los de primera clase, los más, estaban en una disputa con el gremio, con el sindicato ahí, disputando que tenían que ganar más y había toda una crisis en el deporte. ¿Y qué hicieron los jugadores de primera clase? ¿Qué hicieron? Un paro. ¿Sí? Se dijeron, no vamos a jugar. Y los entrenadores y los clubes no querían ese tipo de actitud. Querían valorar el deporte. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a deportistas de segunda categoría, a beisbolistas que nunca iban a poder estar en primera categoría, ¿sí? Que nunca iban a poder estar al nivel de jugar en primera línea. Los llamaron a los de segunda, tercera. Y ahí entraron a jugar jugadores en la primera línea, jugadores que nunca iban a poder jugar en primera. En esos años se logró hacer más home run como nunca antes, o sea, más goles como nunca antes, carreras, cosas tremendas, porque jugaron diciendo yo nunca hubiera merecido estar en este lugar. ¿Sí? Después terminó y volvieron los jugadores de primer nivel, pero muchos de esos siguieron jugando en las ligas de primer nivel. ¿Amén? Eso pasa en nuestras vidas cuando la presencia de Dios viene y decimos, yo nunca hubiera merecido tener su gloria, yo nunca hubiera merecido tener su presencia, yo nunca hubiera merecido jugar en las primeras líneas, en la primera liga, yo simple allá abajo, pero Dios te escogió y te hizo su templo para que habite la presencia de Dios en vos. Un simple pecador, alguien que no merecía la gloria de Dios, ahora Dios viene y mora. ¿Cómo la estás valorando? ¿Cómo estás amando su presencia? ¿Cómo estás respondiendo a su presencia? Respondiendo y diciendo, yo tengo que jugar el mejor partido de mi vida. Tengo que jugar lo mejor porque nunca me hubiera merecido este lugar.
Así estaba Obed-Edom. Esa arca nunca hubiera parado a la casa de un granjero, pero haberla recibido transformó su vida, transformó su familia. Amén. Y por último, David cambió su vida, amén. Cambió su manera de ir a la presencia de Dios. David la había tomado medio a la ligera, había mandado unos carros, habían puesto arriba una carreta, la llevaban así nomás. Ahora dijo, no, vamos a llevarla, valorándola, amándola. Cada paso que daban, cada 6 pasos, ¿sí? Contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paren. Ahí nomás hacían un sacrificio. Un cordero, como dice acá, entregaban un sacrificio. Sigamos. Y venían celebrando, cantando. Eso indica de una visión de que Dios ahora viene a nuestras vidas, no el arca. No solamente esta arca, sino que Dios está viniendo a nuestras vidas. Amén. Que en este tiempo que estamos enfrentándonos a la visión de Dios para nuestras vidas, a través de los 40 días con propósito, es que realmente enfoquemos nuestra vida en donde todo comienza, que es en Dios. Que su presencia sea lo que más amemos, que nos dé pasión, hambre, que valoremos que no lo merecíamos. Nosotros éramos esos granjeros que no íbamos a tener nunca posibilidad de encontrarnos con el arca. Pero ahora por su gracia vos sos templo del Espíritu Santo, sos portador de su presencia. Ahora también Dios quiere que vos valores y que vos no tomes a la ligera que Dios está con vos. Que no lo uses como un amuleto como lo querían usar para la guerra. Que no ponga la presencia de Dios como una excusa para simplemente tenerla ahí en un armario guardada. Sino que la presencia de Dios te cambie. Que la tengas para ser cambiado, no la presencia de Dios para que vos la uses para tus beneficios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Padre, queremos encontrarnos con vos, Señor. Como decimos, Señor, en tu palabra, no queremos solamente sentir un bienestar o sentirnos en una sensación emocional. Queremos que tu presencia transforme nuestras vidas. Que al encontrarnos con vos, Señor, nuestra vida cambie. Así como pasó allí con esta historia, que cada persona tuvo una actitud y una manera de enfrentar la presencia de Dios, la cual fue la que hizo la diferencia en todo lo que ellos tenían. Ayúdanos, Señor, a que no seamos simplemente de tenerlo y que no pase nada. Que realmente que la presencia de Dios sea para que nuestra vida sea transformada. Decile, Señor, realmente no quiero tener un encuentro emocional. No quiero tener un encuentro allí que solamente pase de largo. Quiero un encuentro que cambie mi vida, que transforme. Si estoy lleno de enojo, de amargura, si estoy lleno de tristeza, de rencores, de culpa, si esas son las cosas que me guían en la vida, el dolor, la bronca, que la presencia de Dios transforme. Y seas vos, Señor, el que empuje mi vida y que guíe mi vida. Decirle, Espíritu Santo, yo quiero tu presencia. Yo era ese granjero que no merecía tener tu gloria. Señor, quiero amarla,
al orarla, quiero practicarla, estar consciente de tu presencia todo el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Ora bashikarababa. Allí en tu casa, los que están orando, los que están reunidos en su familia, tómate este momento para decirle: Señor, yo quiero volver a enamorarme de tu presencia. No simplemente para sentir tu paz, sino porque quiero ser cambiado. Quiero ser transformado al conocerte a ti, al ver tu rostro, Señor. Mi vida comience a cambiar. Ven, Espíritu Santo, algo tiene que pasar donde Dios está. Dios está obrando en este momento, su gloria se está moviendo. Algo tiene que pasar en tu vida. Déjale que Dios te toque. No lo acomodes a Dios a tus condiciones. Deja que Dios empiece a obrar. Oh Señor, ahora, oh Dios, manifiesta tu gloria. Donde hay enfermos, donde hay problemas, donde hay ira, amargura, donde hay celos, donde hay, Señor, situaciones imposibles. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Señor, ahí va a empezar a tocar. Dios te va a empezar a tocar. Toca, Señor. Toca, Espíritu Santo. Toda enfermedad, toda angustia, toda situación imposible. Corremos, Padre, a tu presencia. Mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia. Y al estar allí, reconozco tu amor. Sí, Señor. Abashikarababa.